pero hay personas que van a ser igual siempre. Y cuando el hermano murió, yo no me la acababa, porque yo pensaba, un hombre como él, habiendo tanto delincuente, tanto narcotraficante, tanto, hasta que pensamos en dónde está. Y dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, hay de nosotros, porque los que están con el Señor están muy bien. La alegría tiene una dimensión escatológica para los cristianos. Dice la oración de la serenidad que escribió el reverendo Reinhold Niebuhr. Dice: es el que, Señor, dame sabiduría para entender las cosas que puedo hacer, las que no puedo hacer, etc. Y al final dice, de manera que pueda ser razonablemente feliz en este mundo e increíblemente feliz contigo en la eternidad. Nuestra expectativa, hermanos, es ser razonablemente felices en este mundo. O sea, las cosas que nos dan una alegría y felicidad son pocas y son pequeñas. La familia, los hijos, los nietos. Cuando tenemos a los nietos es una alegría. Claro, en algún momento vivimos aquello de amo cuando mis nietos vienen y amo cuando se van, ¿no? Porque llegan y hacen una revolución. Me acuerdo del hermano Zamora, que llegaba su hijo Nacho y le decía: te dejo, le decía a la hermana Yola, te dejo al niño para que te entretenga. No, vamos a decirle. Y un día, y el niño se metía a curiosar todo lo que tenía hermano Chuy, y un día sale arrastrando una pistola así, la sacó del cajón de las herramientas. No, se la quitan al niño, y por eso decían: amo cuando viene y amo más cuando se va, ¿no? Son motivo de gozo, hermanos, un regalo tan grande, que entendemos aquel dicho rabínico que afirma: los nietos son un regalo de Dios, dice, por no haber matado a tus hijos. Porque hay quien mata a sus hijos, hermanos, y hay quien no los deja llegar. Y cuando crecen y te dan nietos, yo siempre le dije a mi hermana Mari Carmen: piensen que ese hombre sea abuelo. Y dice: pero ¿por qué no más él? Yo también, dice, no nos la vamos a acabar. Y es cierto, Dice, yo estaba platicando con Charles un momento, que fueron a visitar a mis consuegros, a la nueva Fernanda y la hermana Blanca. Llegan, tocan, abre la hermana Blanca y corre la niña para adentro, y la hermana le da los brazos, pero la niña le esquiva y le dice: estaba preguntando por el abuelo. Andas buscando al abuelo, ándale pues, ve con el abuelo. Me decía la doctora de mi esposa: ¿cómo te llevas con tus hijos? Le digo: muy bien, pero emocionalmente la relación es más cercana con mi hija. Le dije: me cuesta trabajo andar abrazando a mi hijo y a mi hija, ¿no? Y me dice: es que así es. Dice: las mamás cuidan a los hijos y las hijas cuidan al papá. ¿Es cierto, hermano Mari Carmen? Sí. y el viejo se deja creer, ¿verdad? Es el regalo que Dios nos da. Es el regalo que Dios nos da. Bueno, estos pequeños gozos llenan la vida. Y decía Reinhold Niebuhr: de manera que podamos ser razonablemente felices en este mundo e increíblemente felices contigo en la eternidad. Es nuestra expectativa. Así es que nos sorprende que en este escenario de la caída de Babilonia la Grande, con todo lo que implica, y decíamos, cuando leemos detenidamente las descripciones de las fuentes de su poder, de su riqueza, nos damos cuenta que el mundo ha dado muchas vueltas, pero no ha cambiado. El mundo es como un hámster en su rueda. Corre. Y cuando se cansa, está en el lugar donde empezó. El mundo puede darse por desarrollado, tecnificado, pero hermanos, las nociones básicas de la naturaleza humana están allí.
están allí. La esencia del ser humano caído permanece inalterable porque el único que puede cambiarla es Cristo. La naturaleza humana no puede ser, la carne no puede ser domesticada, no puede ser domada, ni por la educación, ni por la religión, ni por la ética, ni por los valores sociales. Solo Cristo puede cambiar esa naturaleza. Así como el oro solo puede ser disuelto por la llamada agua regia, que es una combinación, si mal no recuerdo, ácido sulfúrico y ácido nítrico en ciertas proporciones, eso disuelve el oro. Y es una solución que sirve para dorar las piezas. Usted quiere dorar un reloj, entonces lo mete en agua regia y las moléculas metálicas se adhieren a la superficie y entonces el metal se dora. Es la única manera de disolver el oro. Fuera de allí no hay nada que lo pueda disolver, de ahí su valor. No se oxida, no cambia químicamente, se puede ligar con otros metales, pero químicamente no cambia. La naturaleza humana no puede ser transformada ni por la educación, ni por los valores sociales, ni por la religiosidad. El agua real que puede limpiar nuestro pecado es la sangre de Jesucristo. Entonces, a un pueblo que está exultante, gozoso por la caída de la gran Babilonia, se le llama también al gozo, se le llama la alegría. Si alguien nos ayuda a leer Apocalipsis 18:20, ¿qué dice? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ahora, aquí hay una idea implícita, pero hay una idea bien interesante. Se llama a la creación a gozarse por la caída de Babilonia la Grande, lo cual puede ser extraño porque en todo caso, en teoría, es un poder que domina sobre los hombres, pero también devasta la naturaleza. ¿Por qué en su carta a los Romanos el apóstol San Pablo dice: la creación gime por la redención, porque el pecado contamina la tierra? El pecado destruye la naturaleza, no solo por la explotación de sus recursos, sino que Dios dice en la ley, allá en el libro de las bendiciones y maldiciones, que si el pueblo se rebelaba contra Dios, Dios haría que los cielos se convirtieran como bronce, es decir, secos, y la tierra no diera su fruto. Y cuando se piensa en el juicio de Dios, en el libro de Deuteronomio 28, el libro de las bendiciones y las maldiciones, el pecado humano no solo trasciende a los seres humanos en términos de guerra, opresión y esclavitud, sino que la naturaleza no da su fruto. O sea, todo se altera por el pecado del hombre, razón por la cual en Apocalipsis, cuando se piensa en la redención, no solo se exhorta al pueblo de Dios a alabar, sino se exhorta a la creación también a alabar, porque la creación espera su propia redención. Hermanos, estamos destruyendo el planeta por codicia, por codicia. En Estados Unidos, la ciudad blanca más pobre está en Kentucky. Era un lugar donde había bosques y carbón. Llegaron las compañías mineras y madereras y talaron los bosques. Acabaron con todos los árboles y acabaron también con el carbón. Y dejaron un paisaje lunar lleno de cráteres, montes pelones, no tienen vegetación, y se acabaron las riquezas del lugar. Con permiso, vámonos de aquí. Y es la ciudad blanca más pobre. Claro, hay ciudades más pobres en la frontera. Hay ciudades en la frontera donde solo se habla español, o cuando menos todo el mundo entiende el español. Pero ya estamos hablando de una iglesia, de una ciudad anglosajona extremadamente pobre, debido al modelo extractivo de la economía, de agotar los recursos
luego cuando ya no hay nada que obtener de ahí, pues se abandona el lugar, dejando el desastre detrás y dejando a la gente empobrecida. Entonces, la creación también gime por su redención, porque como parte de la buena creación de Dios, también es llamada a alabar a Dios. Los monstruos marinos. Por eso dice uno de los salmos: todo lo que respira alaba al Señor. Y se incluye a los seres humanos, no porque sean superiores, sino porque simplemente respiran como los demás. Y todo lo que respira en ese sentido es obra de la creación de Dios, y la única respuesta digna a su grandeza y a su majestad es la adoración. Tenía razón Martín Lutero cuando acuñó la descripción más breve de la adoración. Dice: conocer a Dios es adorarlo. Es todo lo que dijo. Está diciendo dos cosas. Primero, se necesita la revelación, porque sin la revelación no se puede conocer a Dios. Sin la revelación inventamos a Dios e incurrimos en idolatría. Pero cuando conocemos al Dios verdadero, la única respuesta digna es la adoración. Ahora, la confesión de Westminster lo dice: fuimos hechos para glorificar a Dios y para disfrutar para siempre de Él. Parte de la razón de la existencia humana es el gozo. Fuimos creados para ser razonablemente felices en este mundo. Y los gozos más grandes de este mundo son una sombra, un pálido reflejo del gozo verdadero en la presencia de Dios. He contado muchas veces esta historia del hermano Arzabi, un hermano cuyo padre fue uno de los fundadores de la ciudad de Torreón. Se llamaba también Manuel Arzabi. Y él me dijo: ¿usted es de Torreón? Mi papá fundó la ciudad de Torreón. Pues, no le dije nada, y el siguiente tiempo de vacaciones que fui al Torreón, hay un Torreón ahí, y había una placa de bronce, ahora es de plástico, porque la de bronce ya se la llevaron, y había como 15 nombres allí, y el último era Manuel Arzabi. Tenía razón. Bueno, cuando este hermano andaba noviando y no tenía dinero, se iba, si mal no recuerdo, de la Ciudad de México a Iguala en bicicleta. Está lejos. Y dice: de ida no había tanto problema, porque es ir del altiplano a la costa. El problema era de regreso, es de la costa al altiplano. Tienes que ir subiendo. Dice: estar con ella el sábado en la mañana era un suspiro. Dice: cuando ya le decía a Manuel, tienes que ir, te va a hacer noche, dice, era una eternidad. Dice: ahí va pedaleando de regreso a la Ciudad de México, y esperar otra semana agónica, inmensa, para estar con la persona a la que amaba. El gozo en Dios, guardando el sentido de proporción, es así, porque si usted recuerda, la relación de Dios con su pueblo se describe en términos de un matrimonio. ¿Sí? El Señor está preparando la boda con su novia, y la está preparando para presentarla delante de sí sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, es genuina la comparación, porque no hay una relación más profunda, más intensa, más desafiante que la relación de una pareja. Es desafiante, es demandante. En la medida en que la relación se profundiza, se complica. Porque una cosa es verse cada 8 días bañaditos, y otra cosa es vivir con una persona y sus defectos y mis defectos. Sus defectos y mis defectos. Pero el amor es la diferencia entre el amor y el enamoramiento. El enamoramiento sueña e idealiza. El enamoramiento es un estado químico. El cerebro hace que la persona actúe como intoxicada. Los que hemos tenido hijas quinceañeras, pasamos por: míralo, está feo, está chaparro, está panzón.
mi amado rubio y blanco y señalado entre 10,000. Parece que le está leyendo el Cantar de los Cantares. Con el tiempo surgen los defectos, pero el amor hace que aceptes y compartas la vida con alguien con quien quieres enriquecer. Es la gran diferencia. Lutero decía, el primer amor es pura embriaguez. Cuando pasa la intoxicación viene el verdadero amor matrimonial. Cuando él se casó con Catalina von Bora, una monjita, la conoció en el momento menos apropiado. Ella era monja y había un miembro de la iglesia de Lutero que comerciaba arenque ahumado, o sea, las sardinas del Mar del Norte ahumadas, y las llevaba a ese convento, y las monjas le dejaron una carta diciendo que se querían escapar y que le pedían ayuda a Lutero para escapar del convento. El hombre le llevó la carta a Lutero, Lutero lo mandó de regreso con un cargamento de arenques y le dijo, descarga los arenques y cargas a las monjas en los barriles y te las traes, cosa que efectivamente hizo. Cuando conoció a Catalina olía a pescado ahumado. Digo, el pescado ahumado es sabroso, pero no creo que sea el mejor perfume para una primera cita, ¿no? Bueno, el hecho es que le anduvo buscando marido y pues o se le rajaban o ya se había encontrado otra y nomás quedaba él. Y dice, pues para ponerla el ejemplo, pues tengo que casarme. Decía que lo que cambió en su vida fue que antes se volteaba en la cama y veía una almohada y ahora veía unas trenzas rubias. Pero con el tiempo ella se enfermó y estuvo cerca de la muerte y Lutero le dijo a Dios, Señor, no me la quites, no me la quites, yo la necesito. Mi hermana Mari Carmen me dijo, dice, yo pasé por lo mismo. Dice, cuando mi esposo se enfermó y su diagnóstico era de pronóstico reservado, mis niños estaban chicos. Dice, yo hablé con Dios y le dije lo mismo, Señor, no me lo quites, no me lo quites, lo necesito. Sus hijos lo necesitan. Y dice, y Dios me lo dejó. Dios me lo dejó en su gracia. Y lo mismo hizo con Lutero. Y él pudo decir, cuando pasa la embriaguez, viene el amor verdadero, donde se une a una persona y hay otras hormonas las que están actuando, son las hormonas del apego, ya no son las de la excitación, la exultación, sino las hormonas del apego, que hacen que la persona encuentre un espacio tranquilo y seguro con la persona a la que ama. Bueno, la relación de Cristo con su iglesia es descrita así, razón por la cual es genuino comparar esto con la esperanza y el gozo del pueblo de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Preguntas o comentarios antes de continuar. Decíamos en la mañana de hoy que Eres Sproul escribió un artículo que se llama, si usted lo busca en internet se va a gozar, se llama La noche oscura del alma. Y Eres Sproul pregunta, ¿se puede tener tribulación en la cabeza y gozo en el corazón? Y él dice sí, sí. Pueden dar cosas dándote vueltas, pero tu última defensa es saber que Dios está en el control. Y hermanos, esa es la gran diferencia. Miren, lo he dicho en otra ocasión, me decía Lalo Prado, un hombre muy erudito, me decía, yo le debo una influencia muy grande en cuanto a la escatología a Lalo Prado. Decía Lalo Prado, las capacidades intelectuales en la sociedad están estratificadas. O sea, la mayoría, promedio, estamos allí. Dice, y para arriba y para abajo hay minorías. Hay gente notable, brillante, hasta que llegas al genio, y para abajo hay gente más limitada hasta que llegas al idiota, que es la palabra que se utiliza en psicología para hablar de la persona que está en el límite. Decía, los problemas de salud mental igualmente están estratificados. Dice, en promedio, en la sociedad anda como el 2%, 2 de cada 100 no andan muy bien. Dice, pero hay un hito mundial. Dice, los testigos de Jehová tienen una tasa de problemas
de salud mental de un 8%. Es el único grupo humano que tiene esa tasa. En ninguna cultura, en ninguna religión, en ningún lugar del mundo, los problemas de salud mental alcanzan el 8%. Dice, ¿a qué se debe? A dos problemas. La endogamia, cuando una muchacha media se casa con un cuate medio, pues el niño le sale completo. Dice, y la otra, dice, la inconsistencia teológica. Oye, el niño necesita un trasplante de riñón. No, Jehová no quiere, el niño se muere. A los 3-4 años el otro niño está igual. Oye, necesita un trasplante. No, Jehová se quiere. Y un Dios que hoy te dice que sí y mañana te dice que no. ¿Cómo puedes confiar en eso? Se supone que la última tabla de salvación en medio del océano es el hecho de que Dios no cambia. Me acuerdo del doctor José Borrás, que fue sacerdote y después pastor de la Primera de Madrid. Dice, cuando debatía con el pastor Beltrán y él me argumentaba y me decía, ¿por qué si la Biblia dice esto ustedes hacen lo contrario? Bautizan a sus niños, oran por los muertos, etc. Es que la doctrina ha evolucionado, las cosas han cambiado. Y el pastor decía, no, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si hay contradicción entre lo que dice Dios y lo que dicen los hombres, es menester obedecer primero a Dios. Dice, yo me aventé a dialogar con el pastor porque quería convertirlo al catolicismo. Y dice, después de algunos meses me di cuenta, sí, aquí alguien se está convenciendo, dice, pero no es el pastor. Dice, no es el pastor el que se está convenciendo. Dice, era yo. Dice, y sabía lo que eso significaba en la España de Franco. Y ustedes conocen la historia, llegó con su mamá, lo corrió. Le dijo, dice, primero, dice, se me arrodilló con los brazos en cruz. Que por amor a ella no dejara la iglesia. Dice, como no funcionó, se levantó y cambió de táctica. Y le señaló a la puerta. Dice, si no vas a cambiar tus doctrinas, cuanto antes te vayas mejor. No queremos un protestante aquí. Y dice, mi madre, yo era el orgullo y la vanidad de mi madre. ¿Por qué? Tiene una lógica muy sencilla. Si mi hijo es representante de Cristo en la tierra, su humilde servidora es representante de la madre de Cristo en la tierra. Y dice, y el mundo era un ruedo demasiado pequeño para su paseillo. Iba con paso torero la mujer por el mundo hasta que le dicen, voy a dejar el sacerdocio y voy a dejar el catolicismo. ¿Cómo? Por hacerme protestante. ¿Cómo? Dice, pues me señaló la puerta. Y dice, llegué a la puerta, tomé el picaporte y le dice, piénsalo bien. Si sales por esa puerta, no volverás a entrar en tu casa. Estarás muerto para nosotros. Y dice, me acordé del salmo que me enseñó el pastor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Dice, abrí la puerta y salí de él. Dice, Dios nunca me ha dejado. Nunca me ha dejado. Nunca perdió el tipo y el sonsonete de un cura español. Era bajito, unos 60 más o menos de estatura. El tipo y el sonsonete de un cura. Nunca los perdió. Después se casó, tuvo sus hijas, pero eso nunca cambió. Por alguna razón, hay un tipo, ¿no? En alguna ocasión fui a una librería católica y me dice una señora, disculpe, ¿usted es sacerdote? No es padre, sí soy padre, pero no soy sacerdote. Tengo 2 hijos. Pero no es cura, no soy pastor. Yo le vi la cara de algo, me dice. No sé de qué me la vio, ¿no? No sé de qué me la vio, pero al final de cuentas, me confundió con un cura, ¿no? Cuando estaba en Michoacán, a veces iba al campo con mi hermano, con sus caballos, y un día pasó un señor y se quita el sombrero. Agárrese bien, Tatacura, me dice.
Se pone el sombrero, ¿no? Bueno, decimos todo esto en función de esta relación de gozo a la que Dios llama a su pueblo en el cumplimiento de su esperanza. Claro, el cumplimiento no se da de manera pacífica. Es la razón por la cual tantos cuestionaron el himno El Rey ya viene, que dice el comercio ha cesado, terminó, los talleres han cerrado, la cosecha se acabó, el planeta está listo para recibir al Rey. No, mi hermano, mi hermana, según Apocalipsis va a ser todo lo contrario. La gente, dice el Señor Jesús, estará comprando y vendiendo, casándose, haciendo negocios, afanados en los asuntos del mundo. Cuando se habla de la parábola del banquete, si ustedes se fijan, todos los invitados que se excusaron no fueron porque estaban comprando algo. Compré una tierra, compré una yunta, me casé, compraron algo. Dice la Biblia, andarán casándose y dándose en casamiento. O sea, el mundo va a estar lo menos apercibido. Para el mundo será como el ladrón en la noche. El cristiano sabe algunas cosas. Cuando veáis que estas cosas acontecen, erguíos porque vuestra redención está cerca. Pero no se da en el descanso, en la tranquilidad, en la paz social, ni tampoco en la tranquila reflexión de una oficina. Se da en las crisis de la vida, en las situaciones en las que tenemos que remitirnos a nuestra última línea de defensa, es el Señor sabe lo que está haciendo, aunque yo no lo pueda entender. Bueno, dice Juan Stam aquí, dice, esta acción se podría entender bien dramatizándola para la congregación. La comunidad tiene un poderoso enemigo perseguidor que de hecho está lleno de vida y prosperidad. Dice, imaginémonos hoy los ejemplos como Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Somoza, Pinochet estaban en su momento. Dice, en su impotencia indefensa recurren al humor para mofarse del enemigo. Aquí hay algo que nunca he podido entender y prefiero no entender. Dice C.S. Lewis en su introducción a su libro Cartas del Diablo a su sobrino, dice algo que dijo Lutero y dijo también Thomas More. Decía, el diablo es un espíritu ególatra. Dice, si no se va citándole la Biblia, búrlate de él. Dice, y lo vas a herir. Prefiero quedarme con la duda. Prefiero no dirigirle la palabra. Así de sencillo. Nuestros ojos son para otro, son para Cristo. Así es que supongo que tanto Lutero como Thomas More tenían sus razones que prefiero no saber. Prefiero declararme en ignorancia en este asunto, sabiendo que Dios está en el mundo. Bueno, dice, aquí ante un enemigo poderoso, y podemos imaginar a todos estos dictadores de los que se habla en el cenit de su poder, intocables, inalcanzables, gentes que arrasaron la vida de millones y millones de seres humanos. Claro, no son los únicos. Hay un analista, se llama Richard Wolff, es un hombre muy erudito, y él ha hecho un estudio del número de víctimas de las guerras del capitalismo en los últimos 200 años, y dice son 300 millones de seres humanos. 300 millones de seres humanos víctimas de la codicia, víctimas del colonialismo, la codicia, etc.
la presidencia de la República anda del chongo, anda como los guajolotes sagrados del Moco, con el asunto de la conquista española. Hay razones, pero hay que superarlo desde mi punto de vista. A mí me ayudó a superar eso el poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén. Tiene un poema que se llama La balada de los abuelos, el abuelo blanco y el abuelo negro, y habla de manera fantástica describiendo a los dos abuelos, y termina en la última estrofa diciendo: los dos del mismo tamaño. Lo que hizo Nicolás Guillén fue reconciliar su origen, y en algún momento en la madurez intelectual debemos llegar a ese punto. Los españoles también fueron conquistados por los árabes, y no tienen ese resentimiento histórico. Entonces hay que superarlo de una vez por todas. Claro, hay razones para el resentimiento. Hermanos, en 100 años se murió el 90% de la población del continente. En 100 años. Fue el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Pero venimos de eso. Cuando los mexicanos reprochan a los españoles, sus antepasados nos hicieron eso, los españoles dicen: no, mis antepasados no, tus antepasados sí, porque tú eres hijo de los conquistadores. Es cierto, venimos de ellos y del 10% indígena que sobrevivió. Son tus antepasados. Así es que si tienes problemas con tu origen, mejor piénsale, porque vas a tener conflictos de identidad. Al final hay que superarlo. Aunque haya razones históricas para reconocer un genocidio. Pero hermanos, hay que superarlo. En Cristo ni el griego, ni el bárbaro, ni el cita, ni el hombre, ni la mujer, ni el siervo, ni el libre, sino que somos uno en Cristo. Y si tengo hermanos españoles, me gozo con ellos. Si tengo hermanos rusos, norteamericanos, me gozo con ellos. Somos una nueva humanidad, una creación redimida, lo cual nos lleva a la reconciliación. Pero en este pasaje en particular se llama a la creación a gozarse, a exaltar al Señor. Dice ahí, deciden celebrar su funeral, que de hecho hubieran querido ver. Hay plañideras profesionales, abundan los gritos fúnebres, ay, ay, y las lágrimas corren por todas sus mejillas, pero de repente, en pleno funeral, irrumpe una vez más la invitación a que nos alegremos. Acabamos de pasar, hermanos, hace unos días por la pérdida de mi hermana Nadia y la muerte de su madre. Una mujer increíble. La hermana Guille era una mujer que iluminaba donde entraba. Entraba y siempre radiante, con una sonrisa. Todo el mundo se acercaba, la saludaba, ella también. Y decía: estoy aquí cuando me inviten. Yo le decía: no, usted no necesita invitación, usted es de casa. Fue una cirugía, y de la noche a la mañana se le complicó y falleció. Tendría 70 años, o sea, y estaba fuerte la mujer, pero se le complicó y bueno, pues fue el duelo terrible. La trajeron para el funeral. Después del servicio de las 12 estuvimos en la funeraria. Veíamos a su familia, que no son creyentes, destrozados por el llanto, destrozados, hechos pedazos, y veíamos a Nadia y a su familia tristes pero serenos. Luego empezó la alabanza y parecía una fiesta, parecía una reunión social, todo el mundo bromeando, todo el mundo hablando, ella sonriendo. Hay una diferencia muy grande, porque el cristiano sabe que no todo termina aquí, y la hermana Guilla era una mujer creyente, y entonces podemos decir: pues está viendo el cumplimiento de la promesa en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fue necesario tiempo para que su hermana empezara a procesar. Ahora, siendo honestos, hay que respetar la forma de duelo de cada persona.
porque cada quien vive su dolor a su manera. Y la otra, cada caso se toma su tiempo. Dependiendo de la profundidad de la relación, es la prolongación del duelo. Hay personas que incluso llegan a tener la sensación física de que el ser amado está allí todavía, o que oyen su voz. Es parte de un ser humano que está adaptándose de lo que fue a lo que va a ser sin la presencia de la persona amada. Y parecía una fiesta, cantando himnos, gozándonos en ellos. La hermana cantaba con los ojos cerrados, su familia con gozo, sabiendo, sí, la separación es dolorosa. Y más cuando no la esperas. Cuando es una persona de 90 años, enfermo crónico, a veces incluso sin que uno llegue a pedirlo, uno se reconcilia con la idea de que sería mejor que Dios se lo llevara. Me acuerdo cuando murió Lucy Zamora, la hija del hermano Chuy Zamora. Era una jovencita maravillosa, tenía 19 años y contrajo cáncer en el estómago. Le batallaron para el diagnóstico. Y un día estaba viendo un programa, el de Cristina, y estaban hablando de ese tema, y ella se quedó con los ojos abiertos y dijo, esos son mis síntomas. Y fueron, le hicieron los estudios y tenía cáncer en el estómago. Para no hacer la historia, pues le adaptaron parte del intestino como estómago, cosa que no resuelve la necesidad, y sobrevivió algún tiempo y quedó como los sobrevivientes de los campos de concentración, un esqueleto forrado con piel. Y yo recuerdo que un día le dijeron al hermano Chuy, papá, vente porque Lucy se puso mal. Y dice el hermano que iba manejando a Toluca y en algún lugar donde pudo se orilló y dice llorando, le dije a Dios, Señor, si hay una esperanza de que se recupere, haz tu voluntad. Pero si no se va a recuperar, llévatela contigo, es tu hija. Se secó la lágrima, se recuperó y siguió su camino. Y dice, llegando a Toluca ya había fallecido. Y preguntó, ¿a qué horas falleció? Era la hora en que él estaba orando. Exactamente ese momento. Dice, Dios oyó mi oración. Dios oyó mi oración. Y adelante más, pasen. Dice, y dispuso de la vida de su sierva como él quiso. Entonces, eso cambia todo y nos hace gozarnos, llorar por nosotros, porque lo que está vivo. ¿Preguntas o comentarios? Sí. Me hace pensar lo que está comentando en Víctor Frankl. Ajá. No sé si he escuchado de él. Él es sobreviviente de Auschwitz, Okay. pero escapó. Okay. De los poquísimos casos sí, que logró escapar. Pues todos los horrores que vio y todo, ¿no? Se convirtió en un psiquiatra muy famoso, muy destacado, hizo su vida en Canadá como profesor universitario, y él tiene un libro, ¿no? Creo que se llama, Propósito del Sufrimiento, Okay. o algo así. Algo así. Ajá. En donde dice precisamente que después de ver tantos horrores y pasar por tanto sufrimiento, él se preguntó muchas veces cuál es la diferencia de todos nosotros entre los que sobrevivimos y los que no sobrevivieron. Claro, hay unos casos de no sobrevivir que llegaban y les daban el balazo en la cabeza por dichas, pero me refiero a los que estuvieron tantos años en los campos trabajando forzadamente y todo. Eran las mismas condiciones y todo, pero él decía es que el secreto como psiquiatra yo diría que es que encuentra uno propósito en Dios, aunque muchos vivió del holocausto, renegó contra Dios, pero otros no, otros se apegaron más estando conscientes de que su pueblo se lo merecía y de que era un castigo y de que ellos eran parte de ese castigo. Pero él decía, la psicología humana así es, o sea, uno evidentemente fue de los casos que reconoció que Dios tenía razón y dijo, bueno,
fe, que había un propósito de Dios para nosotros y esa era mi esperanza. Es lo que decía eres Sproul. Puedes tener tribulación en la cabeza, pero paz en el corazón. Me recordó una anécdota de Simon Wiesenthal, un cazador de nazis. También sobrevivió. Sí, sobrevivió. Y cuando llegó Rabbi Silver, un rabino norteamericano, a pastorear a los sobrevivientes, dice que lo invitó al culto de oración. Y Wiesenthal dijo: en el campo de exterminio había un judío que de alguna manera contrabandeó un sidur. Un sidur es un libro de oración. Dice: al principio admiré a ese hombre por su valor. Dice, pero después, horrorizado, vi que ese hombre rentaba su libro por comida. Dice, y muchos hambrientos le daban su último pedazo de pan para poder orar en el libro. Dice, si eso significa ser religioso, yo no quiero que tener nada que ver con un libro de oración. Se volteó y se iba de allí, y entonces Rabbi Silver le tocó el hombro y le dice en Yiddish, la lengua de los judíos de Europa Oriental, le dice: tú Dumer, hombre tonto, dice, ¿por qué te detienes a mirar al que le quita el pedazo de pan en la boca a un judío y no piensas en el judío que se saca el pan de la boca para poder orar? Dice, al siguiente día Wiesenthal fue al culto de oración. Dice, lo vio de la otra manera. Hermanos, es inimaginable vivir eso. Es inimaginable vivir tanta maldad. Cuando voy a recordar su nombre, una socióloga, Hannah Arendt, profesora en Chicago, escribió sobre el juicio de Adolf Eichmann, que fue el hombre que implementó la solución final. Tituló su libro La banalidad del mal, y dice que los judíos brincaron diciendo: ¿cómo que banalidad del mal? Eso fue cierto. Y ella dice: sí, yo sé que fue cierto, pero el mal es banal. Es banal. Dice, cuando fui al juicio de Eichmann, dice, yo esperaba ver a un monstruo con colmillos y cuernos. Y era un tipejo chaparrito, flaco, apocado, que decía que todo lo había hecho por obedecer a órdenes superiores. Pero fue demasiado obediente y proactivo, ¿no? Y entonces se dio cuenta, puedes generar una figura monstruosa y darte cuenta de la banalidad del mal. Sí, murieron 4 o 6 millones de judíos en el holocausto, 6 millones. Dice, pero no destruyó el pueblo judío. No destruyó el pueblo judío. Y decía, el mal es banal. Es cierto. Necesitamos a alguien que le dé sentido a la vida y que nos dé sentido de pertenencia, de propósito y trascendencia. Es decir, estamos involucrados en algo que es mucho más grande que nosotros. Estamos hablando de estar involucrados con una tarea, con una responsabilidad que es una tarea asignada, y nos da sentido de pertenencia, nos permite saber que pertenecemos a algo que trasciende incluso este mundo pasajero. Y toda la vida tiene sentido. Es por lo que C.S. Lewis decía, los autores ateos, que debían gustarme porque yo era ateo, adolecían de responsabilidad moral limitada. Muerto el perro, se acaba la rana. Los que no debieran gustarme, me gustaban porque tenían una profundidad, pero todos tenían un defecto. Fueron escritos por personas que creían en Dios. Y hermanos, esos libros, de autores paganos incluso, llevaron a C.S. Lewis a los pies de Cristo. Un día en la universidad le dijo: Señor, tal vez soy el creyente más remiso, pero aquí estoy. Abrió su corazón al Señor. Tolkien,
quiso aprovechar para hacerlo católico, no, él no se dejó. Se hizo evangélico, gracias a Dios. Y hermano, se convirtió en una influencia decisiva en el mundo cristiano en la segunda mitad del siglo XX. Acaban de regalarme un librito, es ese Luis, que se llama sobre esporas, helechos y elefantes. No lo he leído, estoy intrigado por el título, me lo mandó la hermana Manu de la Librería del Rey y estoy esperando que se acabe el domingo para irme a leer mi libro, ¿no? Hermano, a final de cuentas, solo Dios le da sentido a las cosas. Solo Dios le da razón de ser a la existencia. Preguntas o comentarios para terminar. Ok, seguimos la próxima semana. Perdón. Se llama Helechos, esporas y elefantes. Sobre helechos, esporas y elefantes. Ese es